Berenstein, horas decisivas es el título de esta charla que está dando en Necochea y realmente lo son porque estamos ya a pocos días de las elecciones. Tramo final, últimos días, de hecho ya hay cierres de campañas en diferentes distritos. Vieron que ya no se hace más un cierre, sino varios, porque lo que necesitan las campañas es mostrar hechos para después comunicar en las redes sociales, ¿no? La dinámica cambió completamente. Y lo que vemos es un intento por llegar a la segunda vuelta, ¿no? Si bien todavía Milei dice que podría ganar en primera, en la práctica sabemos que eso tiene una chance acotada. Recordemos, el sistema electoral en Argentina es muy singular, hace falta más del 45% o más de 40% con 10% de diferencia respecto del segundo. Hasta ahora 45 es algo utópico. Llegar a 40 Milei podría, pero sacar más de 10% de diferencia respecto del segundo también parece raro. Con lo cual, en principio, vamos a una segunda vuelta y la puja es por eso, ¿no? Así que hay que pensar el sistema argentino como de 3 vueltas. La PASO, que es como la ronda preclasificatoria, la primera vuelta y la decisión, me parece, se va a trasladar al 19 de noviembre. De acuerdo a lo que trasciende por la prensa nacional y según las encuestadoras, aparentemente estaría teniendo mayor cantidad de votos Milei, luego Massa y posteriormente Bullrich en ese orden. ¿Usted qué información tiene, qué análisis hace al respecto? Nosotros hacemos muchos sondeos que marcan una especie de empate técnico entre Bullrich y Massa. ¿Qué significa eso? Que la diferencia es muy pequeña y el margen de error de nuestras muestras impide saber quién va adelante entre ellos, ¿no? Así que responsablemente mi respuesta es no sé quién va segundo. Creo que hay un empate allí y es probable que la diferencia sea muy acotada, ¿no? Cuando uno averigua, también con las limitaciones que tienen los sondeos de opinión pública, qué votaría la gente en segunda vuelta, bueno, primero, recordemos, en Argentina hay una historia de balotaje acotado, porque tuvimos uno solo entre Macri y Scioli, ¿se acuerdan? En 2015. Con lo cual tampoco uno puede hacer una teoría de un caso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. Pero en principio lo que uno ve, tomando diferentes medidas, a quién votaría, a quién le gustaría que gane, a quién le tiene más miedo y demás, es que Bullrich sería muy competitiva frente a Milei y frente a Massa. Milei debería ganarle a Massa en principio, porque buena parte del voto de Bullrich es más afín ideológicamente a Milei, si se modera un poquitito, y menos a Massa, sobre todo el voto del PRO, ¿no? Ustedes recuerdan que ahí Macri y Massa son agua y aceite, ¿no? No se llevan nada bien. Si Milei no se radicaliza mucho, cosa que sería contraintuitivo, él debería contener buena parte del voto de Bullrich, con lo cual frente a Massa sería competitivo, y en una eventual segunda vuelta entre Massa y Bullrich, otra vez ahí Bullrich debería ganar. Con lo cual, en principio, para Massa aparece cuesta arriba esta elección, ¿no? ¿Y los ciudadanos qué rol tienen en estas horas decisivas también, ¿no? Si tienen definido ya el voto. Bueno, justamente, ¿no? Hay todavía un número importante de argentinos que no han definido todavía que van a votar, casi el 12%. Y luego hay un porcentaje de votantes que en las PASO se manifestaron a favor de algunos de los candidatos y ahora están pensando qué hacer. Esto involucra a todos los candidatos, pero el que más dudas genera es el propio Milei. ¿Por qué? Porque cambió un poco el entorno, ¿no? No sé si recuerdan, pero en las PASO teníamos una sociedad que expresaba mucha frustración, fastidio, bronca, había como un sentimiento dominante. Por supuesto, estoy generalizando porque el país es muy diverso, muy heterogéneo, pero había como un sentimiento dominante de voto bronca, ¿no? Ahora esto fue cambiando y lo que vemos es que surge, en parte por la crisis económica, el salto inflacionario, la corrida cambiaria, surge un sentimiento de miedo, en algunos sectores hasta de pánico, ¿no? Aquellos que no tienen experiencia de crisis. Acá algunos tenemos unas cuantas crisis arriba, demasiadas crisis arriba, y esta es una más, ¿no? Ya estamos como agrandados, bueno, es un par de meses, pero después la cosa rebota, hemos visto tantas, pero los chicos más jóvenes no están tan acostumbrados, y no es fácil adaptarse a un contexto tan volátil, de tanta incertidumbre. Les cuento una tontería, pero cuando a mí me agarró la hiper, yo era un joven que estaba laburando, tenía ya mi departamento,
Claro, los tamaños de los departamentos eran distintos. Yo podía ir al súper y comprar papel higiénico, porque tenía lugar en mi casa. Hoy los departamentos son chiquititos. Si tuviese la plata para comprar cosas, no tengo dónde ponerlas. Digo, es muy difícil no perder frente a esta dinámica de aumento de precios que vemos todos los días, ¿no? Remarcaciones de 20, 30%, falta de productos. Muchos chicos no tienen la menor idea de cómo adaptarse y ahí estamos detectando un cambio de clima, de la bronca al miedo. Bueno, el voto miedo es diferente del voto bronca. Ahí la gente busca más experiencia, busca más sabiduría, equipos. Y hay que ver si Milei logra contener todos sus votantes. Por ahí lo logra, ¿no? Pero es un enigma. Usted habló de miedo, sin embargo hay personas que dicen así claramente en un lenguaje muy chabacano, muy común, que se rompa todo y empecemos de nuevo. Bueno, nos pasó en un grupo de foco que son estas... Focus Group. Sí, son estrategias cualitativas, no cuantitativas. Uno no puede generalizar nunca, y menos con esta clase de estudios. Pero hemos tenido frases de este tipo, ¿no? Loco es aquel que hace lo mismo y espera resultados distintos. Loco es votar lo que vengo votando hace 40 años y mirá dónde estamos. Cuando decían que Milei estaba loco, ¿no? Dice, Milei por ahí está loco, pero no me importa, lo voto igual, ¿no? Y también está lo que vos marcás, ¿no? Que efectivamente hay gente que dice, acá hace falta un cambio profundo. No sé si a Milei le va a ir bien, pero vale la pena probar. Como si justamente votar lo nuevo, lo distinto, tuviese factibilidad de llevar, o sea, como si Milei tuviese factibilidad de llevar adelante lo que propone, teniendo en cuenta que va a tener una representación bastante acotada, tanto en diputados como en el Senado, a nivel de legislaturas provinciales ni siquiera presentó candidatos, ¿no? Puede ser presidente sin un solo gobernador, algo inédito. Sí. Pero usted está por hablar ante productores agropecuarios de aquí en la Cooperativa Agropecuaria de Necochea. ¿Cuáles son las perspectivas para el sector a su criterio ante este panorama incierto en cuanto a quién puede ganar? Bueno, a ver, primero, el lugar del campo en el debate es muy acotado porque tenemos hoy preguntas muy elementales a nivel macroeconómico. Entonces, digamos, en términos más típicos, lo micro queda en un segundo plano cuando lo macro es hoy naturalmente lo que concentra la atención, ¿no? Política fiscal, monetaria, cambiaria, son las cosas más importantes, sin lo cual lo micro no tiene mucho sentido. Te puede ir mejor, peor, puedes tener mejor o peor precios, te puede acompañar o no el clima, pero con un desastre macroeconómico no hay nadie que le vaya bien, ¿no? Entonces, uno entiende que el lugar del campo en el debate se ha quedado medio acotado. Dicho esto, hay buenas perspectivas en dos dimensiones. Por un lado, todos los candidatos proponen un cambio importante del sistema tributario. Todos dicen hay que rever la cuestión de las retenciones. Algunos se animan a decir hay que sacarlas. Bueno, hay que sacarlas, la pregunta es con qué las reemplazás, ¿no? Pero digamos, por lo menos plantean una agenda ambiciosa en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Llevarlo adelante, tener los votos y tener una política fiscal, sobre todo el lado de gasto, que te permita bajar impuestos. Cosa que hasta ahora nadie presentó un enfoque convincente y el debate sobre el presupuesto se postergó. Y yo de los candidatos estoy de acuerdo en postergarlo. Hubiera sido interesante ver qué nos decían, porque la verdad que es lindo decir bajo las retenciones. Ahora, si no lo puedes hacer. Dicho esto, yo creo que al margen de lo que hacen los candidatos, lo que falta es una voz más nítida del campo en el debate. Que la tenés a veces, cuando hay un lío serio, cuando estamos a punto de llegar a un conflicto como hemos tenido tantas veces, ¿no? Incluyendo la 125, pero falta una voz más sistemática, más constante, que le dé al campo la presencia que debería tener, teniendo en cuenta la importancia en la producción, en el empleo, en las divisas. Yo creo que ahí hay todavía un vacío que hay que llenar, ¿no? Me escuchaba un economista hace minutos hablando de que podría ser un año 2024 no demasiado bueno y sí un 2025 y 2026 mejor, siempre y cuando se haga un ajuste y que se dejen de subsidiar tarifas.
una visión integral. Acá lo que hace falta es un plan de estabilización. Para bajar la inflación tenés que hacer muchas cosas. Entre ellas, la que vos marcas acá, ¿no? Un ajuste fiscal, o sea, bajar el gasto público, aumentar, sincerar tarifas. Imagínense, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA en general, pagamos 10% de lo que vale la tarifa del transporte. Ahora, vos decís, con el nivel de salarial que tenés, ¿podés cobrar más salarios? Bueno, por ahí no. Entonces tenés que lograr que los salarios vuelvan a tener lógica en Argentina. Hoy hay gente que trabaja en blanco y es pobre. Bueno, eso quiere decir que el país, bueno, tiene que tener un shock de competitividad, hay que empezar a hablar de productividad. ¿Por qué pasa eso? Todo eso requiere un enfoque integral, ¿no? La Argentina necesita un plan de estabilización y necesita volver a invertir. Si el salario vale poco, quiere decir que hay poco capital. Bueno, ¿cómo atraes capital con un entorno inflacionario de estas características? Eso es lo que hay que discutir ahora. Lo bueno que tiene el campo es que si Argentina se ordena mínimamente, al margen de lo que hace el campo, que es muy bueno haciéndolo, tenés algunos sectores que van a contribuir a que el campo no sea el único que trae dólares a esta economía. Entonces, la energía, la minería, los servicios profesionales de alto valor agregado, en parte el turismo, la pesca, todo eso te debería ayudar. Ninguno va a reemplazar el campo, por lo menos no en el corto plazo o el mediano, pero en conjunto alivia, y no sos el único que tiene que pagar la fiesta que consumimos nosotros en Buenos Aires. Eso es muy importante. Te sacan el pie de la cabeza. Muchas gracias. No, un placer enorme.